Hoy, como todos los días a la mañana, tuvimos la presencia del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que planteó un punto de vista bastante particular sobre su entendimiento de la división de poderes en relación al fallo de la Corte Suprema que ordenó incluir a Canal 13, a la productora Artear, que administra Canal 13, en el reparto de la publicidad oficial del Estado, que ha pasado a ser publicidad hace ya rato, no del Estado, sino del gobierno. Y por ese motivo hay medios, que son los medios críticos, que no reciben pauta oficial. Ya hemos tenido un fallo con antecedente en este sentido a favor de Perfil. Allí está el fallo, en la biblioteca, nadie le dio pelota y sigue incumplido, ¿no es cierto?, Perfil, y seguramente Jorge Fontevecchia seguirán esperando cruzados de brazos el reparto igualitario de la pauta pública. Ahora es Artear, Canal 13, la productora teóricamente, entre comillas, beneficiada por esta decisión, y Capitanich salió a decir que la Corte había violado flagrantemente la división de poderes y que se había arrogado las facultades del legislador. Lo tenemos vía Skype a nuestro gran amigo, el doctor Gregorio Badeni, constitucionalista, a quien siempre molestamos para que nos alumbre cuando algunas de estas... Yo siempre le digo a Gregorio que chequeo con él si estoy tan loco, digamos. Entonces su consejo me dice si estoy efectivamente tan loco, si yo creo que las cosas son diferentes o estoy loco y son como dicen los demás. Gregorio, ¿cómo estás? Carlos Miraca en Infobae. Bien, Carlos, no, sos un hombre muy cuerdo, siempre lo fuiste, y las declaraciones del jefe de gabinete lamentablemente son poco felices, porque tratando de justificar un acto político se olvida de lo que manda la ley. No creo que lo haya hecho a propósito, sino cegado por esa pasión política, porque si bien la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para distribuir publicidad es discrecional, porque no ha sido reglamentada, esa facultad en modo alguno puede ser arbitraria, no puede ser ejercida de manera arbitraria, beneficiando a un sector y perjudicando a otro sector de la prensa, porque en definitiva el objeto de la publicidad estatal es hacer conocer a todos los ciudadanos los actos de gobierno, las gestiones de gobierno, los planes del gobierno, y no se puede privar a quienes tienen acceso a determinados medios de prensa de ese tipo de información que en definitiva se solventa con los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Eso es un principio republicano básico. De manera que hablar acá de una violación de la división de poderes no es así. Lo que hay acá evidentemente es un ejercicio arbitrario de la potestad del Poder Ejecutivo para distribuir publicidad, que ha sido declarada inválida por la Corte Suprema de Justicia, que es el intérprete final de nuestras leyes. Y tanto gobernantes como gobernados, aunque muchas veces no nos gusten los fallos de la Corte, los debemos respetar, los debemos acatar y no los debemos descalificar de una manera tan poco feliz como lo ha hecho el jefe de gabinete. Y hace daño a las instituciones una actitud como la que adoptó él. Gregorio, ¿qué crees que quiso decir Capitanich cuando dice que la Corte se arroga las facultades del legislador? Porque la Corte está para eso, digamos, para chequear ese control entre lo que el legislador o el Poder Ejecutivo a través de decretos emite como decretos o leyes, si están de acuerdo o no con la Constitución, y en todo caso validarlas o no. De acuerdo a este criterio del jefe de gabinete, el control constitucional de las leyes no existiría. Es cierto, el control de validez de todas las leyes, de los decretos, corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que él quiso decir lo siguiente: no hay una ley nacional que regule la distribución de publicidad. Por lo tanto, no puede la Corte estar fijando pautas para la distribución de la publicidad. Y en eso se equivoca, porque si hay un derecho para recibir y difundir publicidad y no hay leyes elaboradas por el Congreso sobre esa materia, puede la Corte fijar las pautas normativas que se deben seguir hasta el día que se sancione la ley respectiva. Recordemos cómo nació la acción de amparo,
que nació al margen de una regulación legal, pero respondía a la necesidad de defender derechos humanos, en este caso el derecho a la información y el derecho a la información que tienen los ciudadanos y el derecho a la igualdad que tienen los medios periodísticos. Gregorio, te hago un par de consultas porque, bueno, decíamos en la introducción que no es el primer fallo en donde la Corte manda distribuir de un modo más equitativo la pauta oficial. Perfil ya tiene un fallo a favor, ahí sigue esperando, porque el gobierno, respecto de fallos de la Corte, de la última instancia, que no le son favorables, toma el fácil camino de no cumplirlos, es decir, y no ocurre nada. Ocurrió con el procurador Eduardo Sosa de Santa Cruz, ocurrió con este fallo de Perfil, en donde la Corte manda una determinada conducta y el Poder Ejecutivo directamente, o sea, como que no existe, y no pasa nada. Bueno, ese es el sesgo autoritario que tiene este gobierno desde hace 12 años. Lo ha puesto de manifiesto continuamente. Cada vez que hay una sentencia judicial que no le agrada o que va en contra de sus intereses, busca vías elípticas para eludir su cumplimiento, incluso llegando a utilizar argumentos inconsistentes absolutamente desde el punto de vista jurídico, como lamentablemente se exteriorizó el jefe de gabinete. Estas son conductas propias de un gobierno, de un ejecutivo que no quiere respetar las reglas de juego de una democracia republicana y que considera que las que se deben cumplir son las de una democracia populista, en donde por encima de la ley están los votos que se obtuvieron en una elección y que a lo mejor al año o a los pocos meses ya se han diluido. Pero la nuestra es una democracia constitucional, es un Estado de Derecho, por encima de la voluntad de los gobernantes está la ley. Y esa ley tiene que ser cumplida. Y si la ley dice que el único que interpreta la ley y que sus decisiones deben ser cumplidas es el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema de Justicia, pues lo que tienen que hacer todos los funcionarios es cumplir esa ley. Y si no les gusta esa ley, decisión de la Corte, pues modifiquen la Constitución, modifiquen nuestro régimen jurídico, dicten una Constitución venezolana o una Constitución cubana, pero actúen, sean coherentes. Bueno, y la última es de contenido práctico, digamos, si la Corte dispone justamente de algún instrumento práctico como para que su fallo sea efectivo, digamos, o tiene que bancársela de que ha dictado poco menos que una sentencia en abstracto, ¿no? La Corte tiene dos posibilidades. Una es intimar al Poder Ejecutivo para que a través del organismo pertinente otorgue una cuota razonable de publicidad a este grupo periodístico, y de no hacerlo, aplicarle sanciones al Estado astreintες hasta tanto se haga efectiva esa sentencia. Y si no se hace efectiva, bueno, tratar de ejecutar el cobro de esos importes, no solamente contra el Estado, sino también contra los funcionarios personalmente que se niegan a cumplir la orden respectiva. Y la otra posibilidad, que fue la que utilizó la Corte en el caso Sosa y sin buen resultado, es informar al Congreso que hay funcionarios del Poder Ejecutivo que no cumplen sus órdenes y que por lo tanto correspondería someterlos a juicio político para determinar si merecen o no continuar ejerciendo las funciones que desempeñan. Son las dos grandes vías que tiene la Corte Suprema y cualquier juez para tratar de que se impongan, que se acaten sus decisiones. Cuando rigen las reglas republicanas no hace falta acudir a esos extremos. Lamentablemente en algunos casos parece que sí. Esperemos que no sea en este caso. Gregorio, que prive la sensatez, que el jefe de gabinete comprenda que no se puede hacer política con cualquier frase, con cualquier palabra, con cualquier argumento, y demos una vuelta de página sobre el tema. Gregorio, bueno, como siempre, muy claro, muy redondito y agradecido por estos minutos para esclarecernos aún más este tema desde Infobae. Así que te mandamos un abrazo y esperamos hablar pronto. Bueno, Carlos, que sigas bien.